Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 35 del curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección estábamos discutiendo un ejemplo de ese tipo de problema en donde se nos presentaba una ecuación polinómica de grado mayor que 2 para que la resolviéramos, para que buscáramos sus soluciones. Y la ecuación que nos daban era esta, que dice 2x a la 4 menos 9x al cubo más 3x cuadrado más 16x más 6 igual a 0. No nos daba ninguna solución, así que lo que hacíamos era determinar las posibles soluciones racionales que pudiera tener esa ecuación, ¿verdad?, aplicando el teorema de los ceros racionales de un polinomio. Y preparamos una lista y entonces empezamos a investigar, ¿verdad?, cuál de esos posibles soluciones racionales era, de hecho, solución de la ecuación, si es que alguno de ellos lo era. Y comenzamos investigando el 1 que aparecía en la lista, resultó que no era solución. El negativo 1, que también aparece en la lista, no era solución. El 2, que aparecía en la lista, no era solución. El negativo 2, que aparecía en la lista, no era solución. Y cuando llegamos al 3, que también aparecía en la lista de los posibles ceros racionales de este polinomio que está a la izquierda de nuestra ecuación, resultó que el 3 sí era un cero de ese polinomio y por lo tanto una solución de esa ecuación. Y entonces, pues, al ser el 3 una solución, efectuamos la división de ese polinomio entre x menos 3, ¿verdad? El teorema de factor nos asegura que entonces x menos 3 va a ser el factor de ese polinomio. Y efectuamos la división, ahí verificamos que efectivamente el residuo era 0 y por eso es que efectivamente el 3 era un 0 de ese polinomio. Y obtuvimos un cociente que de hecho era este, que tiene estos coeficientes 2x al cubo menos 3x cuadrado menos 6x y menos 2 igual. Entonces cogíamos e igualamos ese cociente a 0 para obtener otras soluciones de nuestra ecuación, ¿verdad? Como era, fíjense, una ecuación de grado 3 y tampoco conocemos ninguna de sus soluciones, presentamos entonces las nuevas posibilidades de soluciones racionales que entonces tenía esa nueva ecuación, ¿verdad?, cuyos coeficientes aparecen ahí. Y resultó que aparecieron el 1, el negativo 1, el 2, el negativo 2, el 1 medio y el negativo 1 medio. Entonces, como el 1 y el negativo 1, el 2 y el negativo 2 ya los habíamos investigado previamente, que no eran soluciones, pues ahí los descortábamos también, no podían ser solución de esa nueva ecuación. Y entonces nos quedaba nada más que el 1 medio y negativo 1 medio. Y entonces se nos ocurrió, de entre los dos, chequear el negativo 1 medio. Y aquí todavía está el cómputo hecho y nos dio que el residuo era 0, así que efectivamente el negativo 1 medio es un 0 de la nueva ecuación esa, 2x al cubo menos 3x cuadrado menos 6x y menos 2 igual a 0. Bueno, pues como negativo 1 medio resultó ser otra solución de esta ecuación, pues entonces fíjense que yo podría, seguimos aquí debajo, escribir la ecuación original de esta forma. Este polinomio factorizado de esta manera, x menos 3, que ya lo habíamos sacado, ¿verdad?, como factor inicialmente, porque habíamos encontrado que el 3 era un 0 de esa ecuación, por x menos 1 medio, porque encontramos ahora que el negativo 1 medio es un 0 de esa ecuación, que se convierte en x más 1 medio, por este polinomio que sale, fíjense, del cociente que obtuvimos aquí, ¿verdad? Y sería 2x al cuadrado, porque recuerden que este es 2x al cubo, y recuerden que no sería el cociente, la potencia más alta que aparece la x es 1 menos que lo que aparezca en el dividendo, ¿verdad? Así que aparece a la 3, pues aquí será a la 2x cuadrado, mírenlo ahí, menos 4x y menos 4, y ese polinomio que está en el lado izquierdo de nuestra ecuación factorizado, pues también es igual a 0. Así que para buscar los últimos posibles dos ceros, porque fíjense que hemos encontrado dos ya, el 3 y el negativo 1 medio, pues para encontrar los últimos dos ceros que puede tener esa ecuación, porque dice que es de grado 4, pues resolvemos la ecuación que se forma igualando este nuevo factor que obtuvimos aquí, 2x al cuadrado menos 4x menos 4 a 0. Notamos que aquí estos tres términos contienen un factor común que es el 2, así que multiplicamos por 1 medio para quitarlo. 1 medio al multiplicarlo por 2x cuadrado, el 2 se cancela y me queda nada más que la x cuadrado. 1 medio por menos 4 es menos 2 por la x, 1 medio por menos 4 es menos 2 y 1 medio por 0 es 0. Así que ahí tenemos la ecuación que de hecho, ya simplificada, tendríamos que resolver para buscar los otros dos ceros que nos pudieran faltar de esa ecuación de grado 4. Como es cuadrática, pues podemos resolverla por la fórmula cuadrática o por factorización. Resulta que esto no se puede resolver fácilmente por factorización, así que usamos la fórmula cuadrática. Y recuerde que para usar ese método de la fórmula cuadrática, usted comienza escribiendo la fórmula cuadrática, que recuerde que es x, la variable que sea, en este caso la incógnita es x, igual a negativo b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, todo eso sobre 2a. Donde en este caso, la a, fíjense que es 1, el coeficiente de la x cuadrado es 1, la b, que es el coeficiente de la x, es negativo 2, y la c, que es el término constante, también es negativo 2.
Al sustituir aquí, entonces tenemos que, por lo tanto, nuestra incógnita x será el negativo de la b, negativo de negativo 2, que es 2, más o menos la raíz cuadrada de esa b, negativo 2 al cuadrado, que es la 4, menos 4 por la es menos 4, y por la c, que es menos 2, menos 4 por menos 2, más 8, ¿verdad? Todo esto sobre 2 por la a, 2 por 1, que es 2. Así que será 2 más o menos raíz cuadrada de, y 4 más 8 es 12. Todo eso sobre 2. El 12 no tiene raíz cuadrada exacta, sin embargo, yo podría factorizarlo como 4 por 3. Y al 4 se le puede sacar raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Así que será 2 más o menos la raíz cuadrada de 4 por 3, que claro da 12, sobre 2. Y entonces, como al 4, ese factor que vimos ahí, podemos sacarle raíz cuadrada, pues será 2 más o menos la raíz cuadrada de 4, que es 2, y dentro queda la raíz cuadrada de 3, todo eso sobre 2, sobre esto sobre 2. Nuevamente. Así es que ahora, fíjense que arriba yo tengo un binomio que tiene el factor común 2. Lo sacamos y nos quedaría por 1 más o menos la raíz cuadrada de 3. Todo eso sobre 2. Entonces el 2 cancela, nos queda 1 más o menos la raíz cuadrada de 3. Así que eso quiere decir que la x, la incógnita de esta última ecuación, puede ser menos 1 más más la raíz cuadrada de 3 y 1 menos la raíz cuadrada de 3. Y esas serían las últimas dos soluciones de esa ecuación de cuarto grado, ¿verdad? Y fíjense que se cumple lo que dice el teorema de los binomios zurdos conjugados de orden 2, ¿verdad? Un binomio zurdo de orden 2, si es solución de una ecuación con coeficientes racionales. Si es un binomio zurdo de orden 2, 0, entonces el binomio zurdo de orden 2 conjugado, que sería 1 menos la raíz cuadrada de 3, también va a ser solución, ¿ves? Bueno, vamos a ver este cuarto y último ejemplo de este tipo de problemas en donde nos piden que resolvamos esta ecuación ahora. 4x a la 4 menos 4x al cubo más 3x cuadrado menos 12x más 3 igual a 0. Bueno, pues nuevamente fíjense que nos dan una ecuación de grado 4. Así es que podrán haber hasta 4 soluciones diferentes. Como no conocemos ninguna, pues establecemos las posibles soluciones racionales que puede ser que tenga esa ecuación, que recuerden que tiene esa forma, según el teorema de los ceros racionales de una ecuación, ¿verdad? Polinómica, donde esta fracción, el numerador, van a ser factores del término constante, que en este caso es 3, y el denominador de esas fracciones que pudieran representar números racionales que pueden ser soluciones de esa ecuación, es un factor de 4, del coeficiente numérico del término que determina el grado de la ecuación, que en este caso es esta, ¿verdad? Que tiene la potencia más alta de nuestra incógnita, que es la e, la 4. Bueno, pues fíjense que los factores de 3, por ser número primo, son 3 y 1, negativo 3, negativo 1. Los del 4 son 4 y 1, negativo 4, negativo 1, y además el 2 y el negativo 2. Así que, ¿cuáles son las posibilidades para esas posibles soluciones racionales de esa ecuación? Bueno, pues recuerden que tendremos que dividir los factores de 3, que son estos, entre los factores de 4, que es esto, ¿verdad? Miren, 3 entre 4, ahí tenemos la primera, 3 cuartos. 3 entre 1, 3. 3 entre menos 4, negativo 3 cuartos. 3 entre menos 1, negativo 3. 3 entre 2, 3 medios. Y 3 entre negativo 2, negativo 3 medios. Ahora, 1 entre 4, 1 cuarto. 1 entre 1, 1. 1 entre negativo 4, negativo 1 cuarto. 1 entre negativo 1, negativo 1. 1 entre 2, 1 medio. Y 1 entre negativo 2, negativo 1 medio. Fíjense que cuando cogemos negativo 3 y negativo 1, al dividirlo entre estos factores del 4, van a salir las mismas soluciones, o parte de las mismas soluciones, que ya nos habían salido previamente. Bueno, pues entonces todas estas que están aquí son las posibles soluciones racionales de esa ecuación polinómica de grado 4, ¿verdad? Bueno, pues usted empieza a probar cuáles pudieran ser, ¿verdad? No voy a hacer aquí los detalles, como lo hice en el ejemplo anterior, donde empezamos chequeando si el 1 era solución, no lo era, después si el negativo 1 era solución, no lo era, etc., hasta que llegamos al 3, ¿recuerdan? Aquí yo voy a decir, bueno, pues después de tratar varias posibilidades, a lo mejor, usted va a investigar, digamos, el 1 medio, que es una de las posibilidades, ¿verdad? Es uno de los posibles ceros racionales. A ver si ese 1 medio es solución. Pues si fuera solución, tendríamos que hacer la división del polinomio, ¿verdad? Que está en el lado izquierdo de nuestra ecuación, que fíjense que tiene coeficientes, vamos a poner aquí, vamos a chequear más bien. 4, negativo 4, 13, negativo 12 y 13. Y como voy a dividir entre x menos 1 medio, porque estoy investigando la posible solución racional 1 medio, pues ponemos 1 medio aquí. Y procedemos, ¿verdad? Bajamos el 4, 4 por 1 medio es 2, menos 4 más 2 es menos 2, menos 2 por 1 medio es menos 1. Al sumarle al 13 tenemos un 12, 12 por 1 medio es 6, menos 12 más 6 es menos 6, menos 6 por 1 medio es menos 3, 3 más menos 3 del 0. Así que fíjense que el residuo que aparece en este sitio efectivamente nos dio 0.
Así que quiere decir eso, que efectivamente este número que investigamos de entre los posibles ceros racionales de nuestra ecuación, sí es un cero de nuestra ecuación, una solución de nuestra ecuación. Así que x igual a 1/2 es una solución de esa ecuación que estamos resolviendo, ¿no? Así que podremos escribir la ecuación en esta forma. Recuerde que eso es importante, este paso de escribir la ecuación que nos dan en la forma factorizada, porque entonces usted va a poder ver cuál es la siguiente ecuación que tiene que investigar, a ver si tiene, de esa nueva ecuación, cuáles son soluciones de ella, porque van a ser también soluciones de nuestra ecuación original. Fíjense que la forma que podríamos escribir nuestra ecuación original es factorizando ese polinomio que está en el lado izquierdo de la siguiente manera: x menos el cero que acabamos de encontrar, que es 1/2, por el cociente que acabamos de obtener, cuyos coeficientes son estos que están aquí, 4, y esto sería x al cubo, porque recuerden que este 4 está acompañado con x a la 4, así que en el cociente aparece la x con uno menos que el exponente, porque aparece la x aquí arriba, ¿verdad? Que es a la 4. Y entonces seguimos, menos 2, y la x ahora es fácil, ¿verdad? Le damos un exponente a la 2. Más 12, y le damos 1 a la x, y si es 2 pasa a 1, y menos 6. Y esto dice que es igual a 0. Así que eso quiere decir que para yo buscar las próximas posibles soluciones de esa ecuación, tenemos que resolver la ecuación que se forma considerando este cociente, este factor que tenemos aquí, del polinomio que está en el lado izquierdo de nuestra ecuación, igualándolo a 0. Para allá, otras posibles soluciones de nuestra ecuación consideramos la ecuación esta que tenemos aquí, 4x al cubo menos 2x cuadrado más 12x menos 6 igual a 0. Yo noto que entre todos los coeficientes de ese polinomio que nos ha quedado a la izquierda en esa ecuación está el factor 2 en común, ¿verdad? Así que yo puedo multiplicar por 1/2 y simplifico aún más el polinomio este que está al lado izquierdo. 4 por 1/2 es 2x al cubo, 2 por 1/2 es 1, x cuadrado, claro, negativo, más 1/2 por 2 es 6x, y 1/2 por 6 es menos 3, igual a 0. Así que tendríamos que resolver ahora esa ecuación cúbica, que ya está simplificada, ya tiene sus coeficientes numéricos simplificados, ¿verdad? Muy bien, pues entonces vamos a ver, vamos a ver si efectivamente es esa. Muy bien. Muy bien. 2 negativo 1, 6 negativo 3. Muy bien. Entonces, como no conocemos ninguna solución, vamos a proponer o presentar las posibles soluciones racionales que tiene esa última ecuación. Presentamos las posibles soluciones racionales que tenga esa ecuación. Vamos a seguir acá. Que puede que tenga, o que puede tener, ¿verdad? Esa ecuación. Bueno, recuerda que tendrá la forma, según el teorema de los ceros racionales de un polinomio, de esa forma P sobre Q, donde la P, este numerador de esa fracción, va a ser factor del término constante en la ecuación que estamos considerando, que en este caso es, fíjense, menos 3, negativo 3. Y aquí la Q va a ser factor del coeficiente numérico del término con la potencia más alta de la incógnita, que en este caso la incógnita es X y la potencia más alta es, así que la Q va a ser factor de este número 2, ¿no? Factor de 2. Fíjense que esos dos números son primos, así que los factores que tienen, el menos 3 y el 2 serían 3 y 1, negativo 3 y negativo 1. Y el 2 serían 2 y 1, negativo 2 y negativo 1. Así que por lo tanto, ¿cuáles son los posibles ceros racionales que puede ser que tenga esa ecuación? Pues dividimos estos factores entre estos factores de acá. 3 medios es 1, ¿verdad? 3 entre 1, 3. 3 entre menos 2, negativo 3 medios. 3 entre menos 1, menos 3. ¿Okay? Entonces, 1 entre 2, 1 medio. 1 entre 1, 1. 1 entre menos 2, negativo 1 medio.
y uno entre negativo 1 y negativo 1. Si cogemos ahora el negativo 3 y el negativo 1 y los dividimos entre estos factores, ya usted ve que son los mismos factores que ya aparecieron. Así que yo no lo voy a hacer, pero usted lo puede verificar. Por ejemplo, negativo 3 entre 2 dará negativo 3 medios, que mire que tenemos aquí. Y así, como usted divida 3 entre, negativo 3 entre todo esto, ya están aquí. Y después cuando divida negativo 1 entre todo esto, también van a aparecer aquí. Así que esos son todos los posibles ceros racionales de esa nueva ecuación. De esa lista, usted puede eliminar, ¿verdad? Eliminar los que ya chequeó inicialmente. Cuando usted dice que, cuando dijimos aquí que usted trate varias posibilidades de estos ceros que están aquí y los que no encontramos al tratar esas posibilidades que no eran soluciones de nuestra ecuación, pues entonces usted los puede tachar de aquí y no considerarlos nuevamente, ¿verdad? Igualmente, recuerde que si cuando usted está investigando estas posibles soluciones racionales aparece una solución que es, más bien una cota superior de la ecuación, entonces no tiene que tratar valores mayores. O si le aparece una cota inferior, no tiene que tratar valores menores. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos a suponer que usted de aquí ya sabía que no podía chequear, no había ninguno. Algunos de esos no estaban, ¿verdad? Y entonces de los que quedan, pues usted selecciona uno. Vamos a ver que usted vuelve a seleccionar un medio, que fue el mismo que aparecía aquí, ¿verdad que sí? Porque puede ser que un medio sea solución doble. Vamos a ver si por casualidad lo es, ¿no? Suponga que decimos investigar otra vez en un medio. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Cogemos los coeficientes de la nueva ecuación, que ahora son 2, negativo 1, 6 y negativo 3. Y ahora vamos a dividir entre x menos un medio, que sería el factor, ¿verdad? El posible factor de ese polinomio. Si es que un medio es un 0, pues ponemos aquí un medio. Y recuerda que aquí nos va a aparecer el residuo, ¿no? Que esperamos que si esto es un 0, también de esa nueva ecuación, aquí nos va a salir 0. Vamos a decir la verdad. Bajamos entonces. Y 2 por un medio es 1. Y al sumar menos 1 y 1 da 0. Y 0 por un medio es 0. Y 0 más 6 es 6. Y 6 por un medio es 3. Y efectivamente, mire, menos 3 y 3 es 0. Así que sí, el residuo nos dio 0. Así que eso significa que un medio también es una solución de esta otra ecuación que tenemos aquí. Y por lo tanto también es solución de la ecuación original que nos daba en este problema, ¿verdad? O sea que un medio es una solución doble, porque puede dividir entre x menos 2 dos veces. Luego, por lo tanto, x igual a un medio es solución de la ecuación. Y vea que es una solución doble o de multiplicidad 2, porque apareció dos veces. Ya que apareció dos veces. Luego, podremos escribir la ecuación del siguiente modo. Y recuerde que es esta ecuación la que estamos tratando de escribir de este modo, la factorizada. Y la factorización de este polinomio va a ser x menos un medio al cuadrado, porque apareció ya una vez y ahora vuelve a aparecer el factor x menos un medio, ¿verdad? Por este cociente que nos hemos encontrado aquí, que es 2x entonces al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado. ¿Y por qué al cuadrado? Porque recuerde que este coeficiente está acompañando a x al cubo. Cuando usted hace la división sintética, cuando estudiamos la división sintética, encontramos que aparece aquí la variable de nuestro polinomio con un exponente que es 1 menos que el exponente que aparece aquí. Si aquí aparece la 3, aquí aparece al lado. 2x cuadrado más 0x, no hay ni que ponerlo, y más 6 igual a 0. 2x cuadrado, ¿verdad? 2x cuadrado, 2x cuadrado más 0x y más 6. Y eso dice que es igual a 0, ¿ok?
Bueno, pues ahora, ¿cómo obtendremos las últimas dos posibles soluciones? Porque fíjense que hemos encontrado una solución, que es un medio que aparece dos veces, y nos faltan dos para llegar a las posibles cuatro soluciones que puede tener esa ecuación de grado 4, ¿verdad? Para hallar las últimas dos soluciones de nuestra ecuación, ¿qué resolveremos? Pues la ecuación que se forma tomando este polinomio en consideración, igualándolo a 0, ¿verdad? Ese último factor que apareció ahí, que apareció como cociente en nuestra división sintética, lo igualamos a 0 y lo resolvemos, ¿verdad? Para hallar las últimas dos posibles soluciones de esta ecuación, resolvemos la ecuación que resulta de igualar este último factor, 2x cuadrado más 6 a 0, ¿verdad? Y fíjense que es una ecuación cuadrática, pero incompleta o pura, que es, observen, que es una ecuación cuadrática incompleta o pura. Y recuerde que eso significa que en la ecuación cuadrática aparecía el término con x al cuadrado, pero no aparecía el término con x elevado a la 1, ¿verdad? Como ocurre con otros ejemplos que hemos visto de ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Y entonces, si es una ecuación cuadrática incompleta o pura, pues sencillamente usted procede de la siguiente manera. Usted empieza dejando el término que contiene de x cuadrado solo en el lado izquierdo, ¿verdad? Y será igual a 0 y transponemos el 6 acá. O sea que 2x cuadrado será igual a negativo 0, ¿verdad? Porque 0 menos 6 da negativo 0. Y ahora para dejar la x cuadrada sola, dividimos entre 2, porque es lo mismo multiplicar por medio, en el lado izquierdo 2 cancela, queda x cuadrado será igual a, y negativo 6, al multiplicarlo por medio, 2 cancela con el 6, queda aquí un 3, negativo 3. Y entonces para pasar de x cuadrado a x, buscamos la raíz cuadrada de x cuadrado, y si buscamos la raíz cuadrada de x cuadrado, como eso es igual a negativo 3, también es lo mismo que multiplicar buscar más bien la raíz cuadrada de negativo 3. O sea que x cuadrado podrá ser igual a más o menos lo que está en el lado derecho, que fíjense que de hecho no es un número real, ¿verdad? Así es que x será más o menos la raíz cuadrada de negativo 3, que lo puedo decir como la raíz cuadrada de 3, por la unidad imaginaria que es la raíz cuadrada de negativo 1, ¿verdad? Así que por lo tanto las últimas dos soluciones serán x igual a positivo raíz cuadrada de 3i, y la otra solución será negativo raíz cuadrada de 3i. Bien, tendríamos las últimas dos soluciones de esa ecuación, ¿ves? Bien, vamos a marcar en un cuadrito, ¿verdad? Que fue otra solución que resultó ser doble, ¿verdad? Y lo tenemos por aquí. Muy bien. Bueno, fíjense también que esas dos últimas soluciones son no reales, ¿verdad? Son de hecho complejas. Y fíjense que se cumple aquí también el teorema que decía de los ceros complejos conjugados, ¿verdad? Que si usted tiene una ecuación polinómica con coeficientes reales, entonces si un número complejo era cero de esa ecuación polinómica con coeficientes reales, automáticamente el conjugado también sería un cero. Y recuerde que este cero lo podemos pensar que es 0 más raíz cuadrada de 3i, y el conjugado es 0 menos la raíz cuadrada de 3i. Sería que también se cumple eso. Bueno, vamos a ver entonces lo siguiente, que es otro tipo de problema diferente a este que hemos estado viendo ahora, ¿ok? Esto de resolver ecuaciones polinómicas de grado mayor de 2 o de buscar ceros de polinomios de grado mayor que 2. Y este tipo de problema es el siguiente. Vamos a ver dos de ellos. El primero, el quinto, esto que estamos discutiendo, este fue el cuarto, dice demuestra que este número, raíz cuadrada de 3, no es racional. O sea, es irracional. Bueno, ese problemita de demostrar que la raíz cuadrada de 3 es irracional, lo vimos en el álgebra elemental cuando demostramos que la raíz cuadrada de 2 era irracional, ¿no? Y recuerden que había que proceder suponiendo, ¿verdad?, por contradicción,
que, que suponíamos que la raíz cuadrada de 2, que fue la que discutimos en el curso de álgebra elemental, la igualábamos a una fracción y empezamos a argumentar y encontrábamos que era imposible que la raíz cuadrada de 2 fuera una fracción común, ¿verdad? Pues y también se le daba el problemita que usted demuestra que la raíz cuadrada de 3 era irracional usando más o menos ese mismo método, ¿verdad? Suponiendo que la raíz cuadrada de 3 es una fracción, y de ahí argumentaba que demostraba que era imposible que fuera una fracción, ¿verdad? Y por lo tanto no podía ser un número racional y por lo tanto era irracional. Bueno, pues entonces fíjense cómo procedemos en este caso de otra manera. Buscaremos una ecuación polinómica que tenga a ese número raíz cuadrada de 3 como solución. Eso es lo primero, ¿ok? Bueno, pues entonces yo digo, bueno, pues vamos a suponer que la raíz cuadrada de 3 es la solución, es el valor de una x en una ecuación polinómica, ¿verdad? X igual a la raíz cuadrada de 3. Bueno, o sea, y esa es la solución de una ecuación polinómica. Entonces, fíjense lo que yo puedo hacer. Si yo cuadro la x, como x cuadrada, x más bien es la raíz cuadrada de 3, pues es lo mismo que cuadrar la raíz cuadrada de 3. O sea que x cuadrado será igual a, y el cuadrado de la raíz cuadrada de 3 por una propiedad de es radical es 3. Y entonces pasaríamos este término al lado izquierdo, tendríamos x cuadrado menos 3 igual a 0. Pues fíjense que esa es una ecuación, de hecho cuadrática, ¿verdad? Cuya solución, de hecho, una de sus soluciones es la raíz cuadrada de 3, ¿verdad que sí? Y esta es la ecuación cuya solución, de donde la raíz cuadrada de 3 es una solución. De hecho, también sería menos la raíz cuadrada de 3, también sería solución, se fijan. Pero ya encontramos una ecuación polinómica, x cuadrado menos 3 igual a 0, que es una ecuación que tiene a ese número, raíz cuadrada de 3, como una de sus soluciones. Y esta es la ecuación polinómica que tiene a raíz cuadrada de 3 como una de sus soluciones, ¿verdad? De hecho, fíjense que es una ecuación cuadrática, ¿verdad? De grado 2, así que tiene dos soluciones, que son la raíz cuadrada de 3 y el negativo de ella, la conjugada de ese binomio sólido de orden 2. Muy bien, pues entonces, ahora yo pregunto, ahora investigamos a ver qué posibles soluciones racionales tiene esa ecuación. Ahora investigamos las posibles soluciones racionales que puede tener esta ecuación. Y fíjense que como esa ecuación, el término que tiene x cuadrado, su coeficiente es 1, pues serán de la forma p, por el corolario que viene después del teorema de los ceros racionales de un polinomio, ¿verdad? Donde p es factor del negativo 3, ¿verdad? Esas soluciones, posibles soluciones racionales de esa ecuación tendrán la forma p, donde p es un factor de negativo 3. ¿Y cuáles son los factores de negativo 3? Pues 3, 1, negativo 3 y negativo 1. Esas son todas las posibles soluciones racionales que puede tener esta ecuación. Pues preguntamos ahora, la raíz cuadrada de 3, que es solución de esa ecuación, ¿está entre esos números racionales que pueden ser solución de esta ecuación? No. ¿Cómo? La raíz cuadrada de 3 no está en esta lista. Entonces,